A lo largo de la historia, con el avance de la tecnología de armas, desde catapultas hasta cañones y vehículos aéreos de combate no tripulados, durante mucho tiempo se ha creído que el soldado de infantería quedaría obsoleto ante estos nuevos y letales avances. Y sin embargo, una y otra vez, el soldado de infantería ha perecido, ya que el impulso por desarrollar nuevas armas también le ha brindado continuamente las capacidades para seguir siendo relevante, incluso en el campo de batalla de alta tecnología del siglo XXI. En cada conflicto ha habido armas que han cambiado la forma en que la infantería se enfrenta al enemigo, y la Segunda Guerra Mundial fue testigo de uno de los más notables en este sentido. El M1 Garand estadounidense, el M1, ha llegado a simbolizar en gran medida la guerra de Estados Unidos en tierra. Desde sus líneas clásicas, la recarga de munición por la parte superior y su característico sonido de ping al expulsar el clip vacío, el M1 está tan arraigado en la mente de los estadounidenses como la imagen de los mosquetes de la Guerra de Independencia o el M16 de la Guerra de Vietnam. Sin embargo, lo que hizo del M1 un arma tan poderosa y atemporal fue su alta cadencia de disparo en comparación con armas similares utilizadas por otros ejércitos de su época. Porque el M1 fue el primer fusil de combate semiautomático del mundo en ser adoptado de manera generalizada, dándole al infante estadounidense una cadencia de disparo considerablemente mayor y sentando las bases del armamento moderno. En este episodio, vamos a explorar el desarrollo de esta arma revolucionaria, examinar su papel en la Segunda Guerra Mundial y más allá, y discutir su legado. Bienvenidos a Guerras del Mundo. La historia de este legendario rifle no comienza en Estados Unidos, sino al norte de la frontera, en Quebec, Canadá, ya que este fue el lugar de nacimiento de John Cantius Garand, el 1 de enero de 1888. Poco después, el joven Garand pronto se encontró trabajando en varios molinos textiles y fábricas, donde ejerció su oficio como mecánico. Con el tiempo, llegó a Rhode Island para trabajar en una fábrica de herramientas, y esta experiencia finalmente despertaría la imaginación del joven ambicioso, ya que pronto comenzó a pensar en nuevas formas de hacer funcionar las máquinas. Con el estallido de la Gran Guerra, como muchos aspirantes a inventores, pronto comenzó a pensar en nuevas armas para el campo de batalla, y desarrolló un diseño para un fusil ametrallador ligero y totalmente automático. Aunque el arma fue rechazada por el ejército de los Estados Unidos para su producción en masa, el diseño innovador llamó la atención de las autoridades estadounidenses, y no pasó mucho tiempo antes de que le ofrecieran un puesto gubernamental dentro de la Oficina Nacional de Normas, el organismo gubernamental de Estados Unidos, responsable de mantener un sistema de medición universal dentro del país. Posteriormente, fue transferido al Arsenal de Springfield. Fue aquí donde se involucró en un nuevo proyecto que tenía como objetivo aumentar la cadencia de fuego disponible para el soldado de infantería promedio. Este no era en absoluto un concepto nuevo, y había sido el objetivo de los armeros desde 1836, cuando el armero Johann Nikolaus von Drais produjo un nuevo fusil destinado al uso del ejército prusiano, que cambiaría radicalmente el diseño de las armas de infantería durante los siguientes 100 años. Conocido como el fusil de aguja Drais, exteriormente se parecía a los fusiles de avancarga anteriores, que eran la norma entre la mayoría de los ejércitos en ese momento, pero se diferenciaba en que utilizaba un cerrojo manejado por el operador para cargar un nuevo cartucho en la recámara en la parte trasera del cañón, y además, expulsaba un cartucho usado después de disparar. En comparación con las armas de avancarga más antiguas, este sistema de cerrojo permitía una cadencia de tiro mucho mayor, de alrededor de 6 disparos por minuto. Una vez que se reconocieron los beneficios del fusil de cerrojo, todas las potencias importantes del mundo pronto comenzaron a fabricar los suyos propios, y el fusil de cerrojo dominaría el campo de batalla hasta bien entrado el siglo XX. Muchas de estas armas, como la Lee Enfield 303, británica la M1900, 3 Springfield estadounidense, la Gewehr 98 alemana y la Mosin Nagant rusa, cada una alcanzó un estatus casi legendario por derecho propio en sus respectivos países. Sin embargo, después de casi un siglo, había habido pocas mejoras en la capacidad y en particular en la cadencia de tiro de estas armas, ya que estaban limitadas por la rapidez con la que el soldado que las operaba podía accionar el mecanismo de recarga. Esto se convirtió en un obstáculo serio durante la Gran Guerra, ya que la ametralladora se volvió un factor importante en el campo de batalla, capaz de desatar una lluvia de balas sobre un área amplia. La ametralladora era afortunadamente un arma pesada y compleja,
que requería de una tripulación o un equipo para operarla. Pero eso era suficiente para infligir grandes bajas a las tropas que aún empuñaban sus rifles de cerrojo. El objetivo final que se le encomendó a Garand y a sus colegas era desarrollar un arma de infantería con una cadencia de fuego lo suficientemente alta como para darle a un soldado la capacidad de desafiar una posición de ametralladora o enfrentarse a un enemigo en superioridad numérica con confianza. Para 1920, la competencia estaba en pleno auge y Garand se enfrentaba a una dura rivalidad. Excluyendo a los ingenieros extranjeros que trabajaban en sus propios diseños para sus respectivos gobiernos, Garand tenía que competir con propuestas presentadas por fabricantes de armas estadounidenses respetados, como Browning y Colt, quienes eran bien conocidos por sus pistolas y ametralladoras, respectivamente. Mientras que, entre ellos, estaba Thompson, cuyo diseño de ametralladora se convertiría en un arma verdaderamente legendaria, tanto en la historia militar como en la criminal, siendo conocida para siempre como la Tommy Gun. Sin embargo, aparte de que la competencia era su mayor problema, Garand descubrió que en realidad su principal cliente, el ejército de Estados Unidos, fue quien resultó ser la fuente de su mayor dolor de cabeza al desarrollar un rifle de disparo más rápido. Durante toda la década de los años 20, se vio obligado a rehacer su diseño varias veces, ya que el ejército de Estados Unidos cambiaba sus especificaciones en varias ocasiones. El ejército de Estados Unidos terminó la Gran Guerra aún equipado con el fusil de cerrojo M1000 903 Springfield y el M1000 917 Enfield. Cada uno estaba calibrado para disparar el entonces cartucho estándar 30-06, equivalente a 7.63 milímetros. Estas armas, combinadas con este cartucho, significaban que las tropas estadounidenses estaban equipadas con un arma poderosa, precisa y de largo alcance, cuyo único inconveniente era, por supuesto, la típica baja cadencia de disparo. Especulando que un cartucho tan potente podría no ser adecuado para la generación esperada de rifles de disparo más rápido, el ejército estadounidense se interesó en un nuevo cartucho con un diámetro de 7 milímetros, apodado el 276 y designado como el cartucho intermedio. Garand continuó trabajando en un arma para el cartucho del calibre anterior hasta que quedó claro que no se iba a autorizar la producción. Garand revisaría sus diseños varias veces hasta finales de los años 20 y en los años 30, pero continuó enfocándose en el cartucho .30 en lugar del 276, creyendo que el Congreso de los Estados Unidos finalmente seleccionaría este calibre. Se demostraría que tenía razón. En febrero de 1932, a pesar de la promesa del cartucho de calibre 6 en cuanto a ahorro de peso y rendimiento, el secretario de Guerra ordenó que se detuviera todo el trabajo en fusiles de autocarga recamarados para el cartucho de calibre 6. En su lugar, su trabajo debía centrarse en desarrollar una versión de producción del último rifle de Garand, recamarado para el cartucho estándar calibre .30. El arma fue sometida a pruebas de campo en mayo de 1934 y fue aprobada para su adquisición el 7 de noviembre de 1935. En menos de un año, el ejército de los Estados Unidos se convirtió en el primero en el mundo en equipar a sus tropas con un fusil de combate semiautomático como arma estándar, capaz de disparar más de 40 cartuchos por minuto. ¿Pero cómo logró esto Garand? Técnicamente, Garand no diseñó solo un fusil semiautomático para Estados Unidos, sino dos. Las versiones originales de servicio de lo que se designó como el fusil M1 Garand usaban un sistema de gas complicado que involucraba una trampa de gas especial en la extensión de la boca del cañón. Sin embargo, esto fue descartado más tarde, a mediados de 1940, siendo reemplazado por un puerto de gas perforado más simple. Este diseño más nuevo fue adaptado a los fusiles más antiguos, de modo que se adoptó un diseño básico en todo el arsenal estadounidense. En ambos sistemas, los gases en expansión de un cartucho disparado se desvían hacia el cilindro de gas. Aquí, los gases encuentran un pistón de carrera larga unido a la varilla de operación, que es empujado hacia atrás por la fuerza de este gas a alta presión. Luego, la varilla de operación engancha un cerrojo giratorio dentro del cajón de mecanismos. El cerrojo se bloquea en el cajón de mecanismos mediante dos tetones de bloqueo, que giran, se desbloquean e inician la expulsión del cartucho disparado, y el ciclo de recarga cuando se dispara el fusil. La varilla de operación y posteriormente el cerrojo regresan a su posición original. Con un peso de 11.6 libras o 5.3 kilogramos cuando está cargado, el M1 Garand es todo un armatoste, especialmente en comparación con los estándares actuales. Sin embargo, seguía estando a la par de la generación anterior de fusiles, lo que hace que el diseño de Garand sea aún más impresionante cuando consideras que pudo mejorar el rendimiento sin aumentar el peso, lo que habría aumentado la carga para el soldado. Tampoco era considerablemente más grande que las armas anteriores, midiendo 5 pulgadas o 10 centímetros de largo. De hecho, era 8 centímetros más corta que la anterior.
M1917 Enfield. Quizás la parte más distintiva de la M1 es su clip en bloque de 8 cartuchos. Esto hace que la M1 sea una de las excepciones entre los otros fusiles de la época, o incluso en las décadas siguientes, ya que la mayoría de los fabricantes de armas que intentaban producir sus propios fusiles semiautomáticos optaban por usar un cargador de caja que se insertaba en el fusil, con los cartuchos listos para disparar. La decisión de Garand de adoptar ese diseño proviene del Ejército de los Estados Unidos, quien especificó durante la fase de desarrollo que los diseños con cargador de caja debían evitarse si era posible, ya que se creía que esos cargadores eran propensos a dañarse o a llenarse de suciedad, lo que podría causar una interrupción en un momento crucial durante una batalla, y también hacía más incómodo manipularlos cuando se estaba en posición prona. El diseño del clip solía ser más tardado de ensamblar, pero afortunadamente, la poderosa cadena logística estadounidense significaba que normalmente había una abundancia de clips precargados disponibles para las tropas en la línea del frente. Cuando se disparaba la última bala y el clip era expulsado del rifle, iba acompañado de un sonido de ping muy distintivo, que desde entonces se ha convertido en uno de los sonidos más reconocibles de la guerra. Sin embargo, este sonido también llevó a afirmaciones de que algunos soldados estadounidenses fueron asesinados porque el enemigo sabía que habían gastado su última bala al escuchar el sonido de los clips del M1 siendo expulsados. Sin embargo, no hay casos documentados de ningún soldado estadounidense o aliado que usara el arma y que haya sido asesinado o herido en esas circunstancias. Dado que las tropas rara vez luchaban solas, eso significaba que había muchas probabilidades de que alguien en el pelotón estuviera listo para disparar mientras un soldado necesitaba recargar. Además de esto, el campo de batalla difícilmente era un lugar lo suficientemente silencioso como para siquiera escuchar el sonido del ping a cualquier distancia. Parecía más probable que esta preocupación fuera algo inventado, lejos de donde realmente ocurrían los combates. Como complemento del M1, había un accesorio pensado como último recurso: la bayoneta fija. Era una práctica estándar que un fusil de batalla tuviera anclajes para bayoneta, para cuando el combate se volvía tan cercano que podías escupirle a tu enemigo. En estos casos, el fusil con bayoneta se volvía más parecido a una lanza de batalla. Los primeros M1 a menudo estaban equipados con la bayoneta M1 905 desarrollada para la generación anterior de fusiles, la cual tenía una hoja de 16 pulgadas o 51 centímetros. Sin embargo, después de que estalló la Segunda Guerra Mundial, se consideró que esto era demasiado grande para el tipo de combate que se estaba llevando a cabo, especialmente en los espacios reducidos de la guerra en la jungla del Teatro del Pacífico. Así que se produjo una versión más corta, de 10 pulgadas o 25 centímetros de largo, y muchas de las hojas anteriores fueron recortadas al nuevo tamaño para acelerar las entregas a las unidades de primera línea. En 1939, cuando la guerra en Europa parecía cada vez más probable, el gobierno británico solicitó una inspección del M1 Garand para su posible producción bajo licencia y uso tanto por las fuerzas británicas como por las de la Commonwealth. Aunque quedaron impresionados, los británicos finalmente optaron por estandarizar el fusil Lee Enfield número 4 marca 1, ya que sería más fácil de producir, siendo una mejora de la ya probada y comprobada serie de armas de cerrojo Lee Enfield. Para cuando Estados Unidos entró en la guerra, el M1 ya estaba en camino de dominar el arsenal estadounidense, y muchos de sus pequeños defectos ya se habían solucionado. Sin embargo, incluso para el momento del ataque a Pearl Harbor, muchos de los rifles de cerrojo más antiguos todavía seguían ampliamente en servicio. Mientras la destrucción caía desde los aviones japoneses, el personal militar estadounidense saqueó sus armeros en busca de cualquier cosa con la que pudieran disparar a sus atacantes, y esto incluía un estimado de 15.000 M1 Garand, usados entre las fuerzas estacionadas en Hawái, en esa por lo demás apacible mañana de diciembre. Al día siguiente, llegó la verdadera prueba para el rifle, cuando los japoneses desembarcaron en masa en Filipinas. Aquí el arma parecía impresionar a todos, y no solo a sus operadores estadounidenses, ya que, según un informe japonés que describía el combate con las tropas estadounidenses, cito, ¿cómo es que Estados Unidos ha logrado equipar a cada infante con una ametralladora? Fin de la cita. De hecho, los japoneses quedaron tan impresionados con el M1 Garand que comenzaron a estudiar los ejemplares capturados con la esperanza de primero producir su propia versión y luego mejorar el diseño. El resultado fue el fusil japonés tipo 4, que utilizaba gran parte de los mecanismos internos del M1, pero prescindió del clip en bloque a favor de un cargador integral de 10 cartuchos, recamarado para el cartucho estándar japonés Arisaka, de 7.7 por 58 milímetros. En comparación con su predecesor estadounidense, el tipo 4 era aproximadamente similar en dimensiones, pero tenía un alcance ligeramente reducido. Afortunadamente para los aliados, los japoneses solo pudieron fabricar alrededor de 50 de estas armas antes de que terminara la guerra, por lo que no fueron más que una nota al pie en la historia bélica de Japón.
Irónicamente, sin embargo, los excedentes de M1 Garand ayudarían a establecer las fuerzas de autodefensa japonesas después de la guerra. El debut en combate del M1 en Europa ocurrió el 19 de agosto de 1942, durante la desafortunada incursión de Dieppe, con el objetivo de apaciguar las demandas del líder soviético Joseph Stalin de abrir un segundo frente en Europa, ahora que Estados Unidos estaba en la guerra. La incursión de Dieppe fue en gran parte un asunto canadiense, pero contó con unos 50 Rangers del ejército de los Estados Unidos, muchos de los cuales estaban equipados con fusiles M1. La incursión fue, en última instancia, un desastre, aunque se destacó que las tropas estadounidenses se defendieron bien con sus rifles semiautomáticos durante el combate. El aumento en el número de militares estadounidenses en 1942 impidió la retirada completa de la generación anterior de rifles, ya que simplemente no había suficientes M1 Garand para todos, incluso con la reconversión del complejo industrial estadounidense hacia la producción de armas de guerra. Muchas unidades estadounidenses seguían usando los M1903 hasta bien entrado 1944, y no era raro que se formaran equipos de fuego que operaban con una mezcla de los viejos rifles de cerrojo y los nuevos Garand semiautomáticos. La situación no mejoró porque las naciones aliadas también empezaron a exigir el arma más moderna, especialmente cuando Alemania comenzó a producir armas como el STG-44, el primer fusil de asalto verdadero del mundo. Como resultado, las unidades de primera línea naturalmente tenían prioridad cuando se trataba de los envíos de armas de nueva fabricación, mientras que las unidades secundarias, como la policía militar y los ingenieros, tenían que seguir adelante con sus venerables armas de la época de la Primera Guerra Mundial. Aunque era un arma generalmente bien recibida, el M1 tenía un defecto bastante doloroso que sorprendió a más de un soldado desprevenido, quienes sufrían una lesión que se conocería como el pulgar del M1. Esta lesión ocurría como resultado de que el cerrojo se cerraba a una velocidad increíble y aplastaba el pulgar del usuario contra el cajón de mecanismos, lo que resultaba en una desagradable ampolla de sangre, en forma de media luna debajo de la uña del pulgar del usuario, la cual podía quedar agrietada o rayada. A medida que la guerra se prolongaba, hubo solicitudes para versiones acortadas del M1 Garand, especialmente de las tripulaciones de tanques que querían llevarlas dentro de sus vehículos para defenderse de la infantería o luchar para escapar de un tanque averiado. Las versiones acortadas del M1 también se consideraban deseables para el combate en la densa jungla durante la campaña de saltos de isla en el Pacífico o en Asia. Se crearon dos variantes en un esfuerzo por satisfacer esta necesidad. La M1E5, con un cañón de 18 pulgadas, y una culata metálica plegable, así como la T-26, que presentaba un cañón de 18 pulgadas, pero con la culata de madera estándar. Mientras que la T-26 llegó incluso a realizar pruebas de combate en Filipinas en 1945, ninguna de ellas fue adoptada formalmente, aunque después de la guerra, varios M1 estándar fueron modificados a este estándar, tanto para civiles como para algunos clientes no oficiales. Dada su precisión y poder de detención, el M1 Garand fue inevitablemente empleado como rifle de francotirador, designado como M1C por el Ejército de los Estados Unidos, y más tarde como MC-52 por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. La disponibilidad de la generación anterior de rifles para ese papel significó que la variante de francotirador de los rifles Garand solo tuvo un uso limitado antes de 1945. Sin embargo, se consolidaría bien en el periodo de posguerra, y todavía sería utilizado por algunos equipos de francotiradores de los marines en la primera mitad de la Guerra de Vietnam, a mediados de los años 60. El desarrollo de la variante de francotirador se vio obstaculizado por la forma en que el rifle se cargaba desde arriba, lo cual sería imposible con una mira telescópica de francotirador, bloqueando esa ubicación. Al final, se determinó que la mejor solución sería montar la mira telescópica en el lado izquierdo del receptor, para que el funcionamiento normal del rifle no se viera afectado. Esto requirió que se añadiera una almohadilla de cuero en la culata para posicionar correctamente el rostro del tirador al apuntar. Sin embargo, esto no se consideraba un inconveniente serio para un operador bien entrenado y experimentado, como lo eran la mayoría de los francotiradores cuando entraban al campo de batalla. La mira inicialmente elegida para el rifle fue la M18M1 de la compañía Lyman, basada en la mira comercial Alaskan para caza en todo tipo de clima. Esta venía con un aumento de 2.2 y tenía una retícula de cruz, pero pronto fue reemplazada por la mejorada M80 y 2 a partir de enero de 1945. La variante de francotirador también comenzó a incluir un apagallamas cónico distintivo, tanto para reducir las posibilidades de que el francotirador fuera detectado al disparar, como para disminuir el efecto cegador del fogonazo durante enfrentamientos con poca luz. La producción del M1 Garand no terminó con la victoria sobre las potencias del eje, y continuó hasta que los últimos ejemplares fueron ensamblados en el arsenal de Springfield. A principios de 1957, se fabricaron más de 5.4 millones de rifles M1, y además, llegó a influir en varias armas que le siguieron.
Reconociendo eso, los rifles de combate estaban avanzando una vez más, con la introducción de rifles de asalto, como el primer AK-47 soviético y su equivalente europeo, en la forma del excelente FN FAL belga. Se empezó a trabajar en mejorar el M1, y esto llevó al M14. El rifle M14 era básicamente un M1 Garand mejorado, con modo selectivo automático y semiautomático, y utilizaba un cargador de caja de 20 cartuchos. En cuanto a munición, estaba calibrado para el cartucho de 7.62 por 51 milímetros que los ejércitos de la OTAN estaban estandarizando en ese momento. En Italia, el fabricante italiano Beretta adquirió el utillaje para fabricar fusiles M1 de la compañía Winchester, que había sido reclutada para ayudar con la producción durante la guerra. Beretta también comenzó a trabajar en su propia mejora del M1 básico, lo que resultó en el fusil BM-59, que guarda una gran similitud con el M14. A medida que los M1 Garand originales fueron retirados del servicio de primera línea en Estados Unidos, cientos de miles de ellos fueron entregados a ejércitos que recibían ayuda de Estados Unidos, especialmente en la lucha contra la expansión del comunismo después de la guerra, dirigida por la Unión Soviética. Casi todos los conflictos importantes en las 2 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial incluyeron M1 y sus derivados de alguna forma u otra. De hecho, a pesar de que algunos ejemplares ya tienen más de 70 años, los M1 han seguido viéndose en combate en países del tercer mundo, incluso por grupos insurgentes que actuaron contra Estados Unidos durante los conflictos en Afganistán e Irak. Por lo tanto, no es de extrañar que después de la Segunda Guerra Mundial, el general George S. Patton se sintiera lo suficientemente confiado como para comentar que, en su opinión, el M1 Garand era, cito, el mejor instrumento de batalla jamás creado.